Gracias por estar en sintonía de este segmento. Gracias por ser parte de ello. Me puedes ver en las plataformas digitales, lo que es Facebook y lo que es YouTube. Ahí están todos nuestros programas donde día con día estamos aprendiendo de diferentes temas, de diferentes cosas que nosotros queremos hacer en nuestra vida cotidiana, ya que muchas veces esta es una plataforma donde nosotros podemos ir aprendiendo y podemos ir haciendo diferentes cosas. No he estado muy activa últimamente porque, pues, ya ves, a los 50 y un poquito más, a veces la salud, pues, interfiere y he estado un poquito mala, pero gracias a Dios, Dios es bueno, estamos retomando nuevamente. Hoy lo vamos a hacer un poquito más seguido. Quiero invitarte a que vamos a estar haciendo 2 segmentos a la semana, donde vamos a hablar diferentes temas. Si tú tienes un tema en específico que quieres que hablemos o que toquemos, hagámoslo. Juntos vamos a trabajar, juntos vamos a aprender y creo que lo poquito que aportemos unos con otros nos va a servir y nos va a edificar. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante que creo que nosotros, aunque estemos ya a una edad avanzada o una edad un poquito grande, pues lo tenemos que seguir haciendo debido a las necesidades económicas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque somos parte de una aportación en un grupo familiar o tal vez de ese poquito de dinero dependemos nosotros mismos para poder seguir adelante o poder seguir trabajando. ¿De qué te quiero hablar? El estrés que se da cuando una persona adulta está trabajando. Mi nombre es Lenny Benavides y gracias a estar por en este segmento a los 50. ¿Qué pasa cuando yo ya estoy trabajando en una edad que es bastante grande? Muchas veces nosotros vemos a personas adultas que están trabajando en diferentes áreas, que están posiblemente en áreas que son un poquito pesadas. Y a veces la vida o el trabajo o los mismos compañeros o los mismos jefes no lo hacen fácil. Déjeme decirle que es difícil para nosotros como adultos ser parte de una aportación muchas veces familiar, porque a veces hay problemas, ya sean emocionales, de salud o problemas que son un poquito más graves. Entonces, es bastante complicado, es bastante difícil estar dentro de ello. Estuve leyendo un poquito referente a eso y qué es lo que nos pasa cuando nosotros estamos enfocados en un trabajo y que tal vez ya nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, nos sentimos exhaustos de la situación. Es difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos jóvenes, ya somos unas personas adultas donde ya las fuerzas van decayendo, ya estamos en una edad tal vez un poquito más avanzada, estamos en una edad donde tal vez estamos un poquito más enfermos y es difícil llegar a una área de trabajo donde llegas cansado, llegas agotado, tal vez hay estrés en la casa, ya sea por problemas familiares o problemas incluso los mismos económicos, que es parte el por qué tú estás trabajando a esta edad. Fíjense que el estrés que se da no es solamente que uno mismo se lo ponga. Muchas veces el estrés se da, muchas veces se manifiesta porque parte del círculo que nosotros nos rodeamos o el círculo en el trabajo que nosotros no nos desenvolvemos, los mismos compañeros son parte de ese estrés. Porque a veces en vez de ser un trabajo donde tú llegues y puedas tener coinonía con los compañeros, puedas tener un ámbito bonito, donde tal vez el trabajo es pesado, pero estando en ese ambiente, tú te puedes esforzar y hacer las cosas un poco diferente. Y muchas veces no es así. A veces en el trabajo interfiere mucho con la persona adulta, porque tal vez hay personas que están un poquito más jovencitos y no entienden la situación que se da cuando esta persona sigue trabajando, porque tiene que tener una aportación para ello. Entonces, nosotros nos deberíamos de poner a pensar y poder analizar realmente si tú te encuentras en esa situación que tú estás estresado porque quieras o no tienes que ir a trabajar debido a las circunstancias que se están dando ahorita en la economía, tantos cambios que han habido y tantas cosas que se están dando. Aparte del estrés que se da en el círculo en que nos desenvolvemos, muchas veces parte de los compañeros son parte de esa aportación. Entonces, yo quiero hacer un llamado si tú estás en esa etapa donde un compañero, un amigo, un familiar cercano te hace bullying, te señala, se burla de ti porque ya el trabajo que tú desarrollabas antes ya no lo haces igual. Entonces, no lo hagamos, no lo hagamos porque tarde o temprano nosotros también vamos a llegar a esa etapa. Nosotros vamos a estar en una etapa donde tal vez ya no vamos a tener las mismas fuerzas, donde tal vez
ya la situación va a ser diferente, ya tú vas a estar en otra etapa y la otra persona ya va a estar en otra etapa también. Entonces, tratemos la manera nosotros de que en el trabajo sea la vida un poco más fácil, una más fácil para que nosotros podamos desarrollarnos mejor, para que en esas horas tan largas, porque hay momentos donde tú trabajas 7, 8, 9 horas largas, sea mejor, sea un lugar donde puedas reposar, donde juntos todos puedan trabajar, porque las personas que están trabajando no lo están por hobby, están haciéndolo porque todos tenemos una necesidad económica, una necesidad donde tenemos que llevar esa aportación a nuestras familias. Gracias a Dios, pues tenemos un empleo y tal vez la compañía está abriendo esas puertas para que las personas adultas todavía puedan desarrollarse y ser parte de ello. Entonces, seamos partícipes en hacer un poco el cambio, donde esa persona mayor está trabajando, donde esa persona que tal vez tiene discapacidades para desenvolverse mejor, en vez de burlarnos, mejor ayudémoslos. Ayudémoslos, ¿para qué? Para que puedan desarrollarse mejor, para que la vida cotidiana que nosotros llevamos sea mucho mejor. Fíjense que les voy a comentar un poco, no puedo hablar de las experiencias de los demás porque pues no las conozco, les voy a hablar de la mía misma. En mi trabajo yo trabajo de 7 a 8 horas diarias y es un poquito complicado porque trabajo en el área de ventas y el área de ventas es bastante estresante. Bastante estresante, ¿por qué? Porque no sabes si en el día tú vas a vender, si no vas a vender, si vas a recibir cliente, cómo el cliente llega, qué tipo de humor tiene el cliente, cómo llega la familia, si realmente vas a hacer ese clic que nosotros le decimos para poder desenvolvernos en las ventas. Pero aparte de ese estrés que tú llevas al tratar la manera de poder darle un buen servicio, de poder darle lo que el cliente necesita, está la unión o la comunión con los compañeros. Y es difícil porque pues cada quien es su mundo, cada quien tiene su forma de pensar o su forma de expresarse, pero hagámoslo un poco mejor, hagámoslo, tratemos la manera de aceptarnos, de tener esa aceptación como personas, porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces, no busquemos la perfección, no busquemos el señalamiento, no busquemos burlarnos de los demás, sino que al contrario, tratemos la manera de llevarnos mejor, de que esas horas que pasamos juntos podamos estar tranquilos, podamos desestresarlos. ¿Por qué? Porque es estresante estar en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de área y que tal vez los compañeros no sean parte de la aportación, en vez de mejorar, empeora. Entonces, yo los invito a todos ustedes que hagan una reflexión, ustedes que están en un trabajo secular, en un trabajo donde tienen que estar tal vez tantas horas juntos, de poder tener una mejor comunicación, de que si la persona mayor ya está cansada, está agotada, tal vez no le vas a hacer el trabajo, pero tal vez impulsarlo para que esta persona se pueda desarrollar mejor, para que esta persona tenga esas fuerzas, tenga ese ánimo de salir adelante. ¿Por qué? Porque es parte de lo que la persona necesita para poder desarrollarse y poder tener ese income para llevar a su casa. Fíjense que estuve leyendo un poco y estuve leyendo la palabra y en la palabra dice, la podemos encontrar en Mateo 6, 25 al 27, y dice que no nos afanemos por la vida, ni por la comida, ni por la bebida o vestimenta, porque Dios cuida de nosotros y Él es nuestro proveedor. Mire qué importante es ver de la otra forma en la vida cristiana o en la vida, en la palabra de Dios, cómo nos edifica de que a veces nosotros nos afanamos el día con día, el que si vamos a tener para comer, que si vamos a tener para cubrir nuestros gastos, si vamos a tener techo, si vamos a tener muchas cosas. Dice de que no nos afanemos, no tratemos de hacer las cosas por nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque el que da la fuerza es Dios, porque Dios es el que te va a dar a ti, me va a dar a mí esa fortaleza para nosotros poder resistir esos momentos malos. Que busquemos, la misma palabra dice, que busquemos el reino de Dios y que lo demás va a venir por añadidura. Entonces, seamos parte de esa aportación, seamos parte de esos cambios en nuestra vida, que aparte del estrés diario cotidiano, también busquemos de Dios. Busquemos de su palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra, si tú escudriñas, vas a encontrar verdades y vas a encontrar realidades que se dan en nuestra vida cotidiana. Y posiblemente esa forma nos va a hacer a sentirnos mejor, a sentirnos más confortables, a tener la confianza plena de que no estamos solos y que juntos vamos a salir adelante. Que estas etapas, lastimosamente, no hay una respuesta que te podamos dar, no hay un preámbulo o que te digamos paso por paso cómo salir. No, tú tienes que buscar de cómo salir de esta situación, pero primeramente
realmente hazte un autoanálisis a ti mismo. ¿Qué es lo que te impide a veces avanzar? ¿Qué es lo que impide a realizar ese trabajo? ¿Qué es lo que te impide a poder hacer cosas diferentes? Porque parte del estrés viene de la mente, porque parte del estrés es lo que nosotros sentimos, nuestro alma, nuestro espíritu, el cómo estamos, el cómo actuamos. Entonces, parte del estrés en el trabajo y parte del estrés que nosotros muchas veces llevamos a la casa, nosotros mismos en nuestra mente lo activamos. ¿Por qué? Porque viene la preocupación, porque viene el desánimo, porque viene el por qué, porque viene diciendo el por qué a mí me pasan las cosas. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es ver las cosas más negativas y posiblemente si nosotros hacemos un cambio, cambiamos un poco nuestro chip, nuestra forma de pensamiento, podamos ver las cosas positivas. Fíjense que a veces yo entro un poco cansada del trabajo cuando regreso y le digo a mi hija, hoy me fue mal y tuve un día un poquito pesado, entonces es frustrante muchas veces nosotros como personas adultas llegar a ese tipo de trabajo y llegar y tal vez no has podido dar un paso más. Entonces igual yo batallo día con día con mi trabajo, yo batallo con el estrés porque no es de que nosotros seamos perfectos y porque yo te esté hablando yo no lo sienta, no, muchas veces yo lo he sentido, yo he pasado por ese proceso, yo he pasado por circunstancias donde que tal vez han sido duras, igual que ustedes que me estás escuchando, tú que me estás viendo. Entonces, nosotros tenemos que tratar la manera de hacer las cosas más positivamente. Yo sé que la situación tal vez se ve difícil, las circunstancias, los medios de comunicación que no son aportación, sino que nos vienen muchas veces a dañar más nuestros pensamientos o en la forma de pensar, pero nosotros tenemos que tratar de cambiar, tratar de ser mejores día con día, ser mejores compañeros, ser mejores padres, ser mejores hijos, estar en una coinonía familiar. ¿Por qué? Porque eso nos va a fortalecer para en estos momentos duros o difíciles, porque imagínense qué difícil es combatir a la edad, póngase a los 50 o más, estar en un trabajo que tal vez nos hacen la vida imposible. Llegas a tu casa y no tienes esa aportación que tú necesitas para poder seguir adelante. Entonces, todas esas etapas o todo lo que se viene uniendo hace un clic, hace un estallo emocional y eso hace que el estrés se levante, ese estrés sea más fuerte, porque hay estrés que se van fácilmente, que posiblemente te pasa en la mañana, pero en el transcurso del día ya las cosas han sido diferentes y pasan y cambian, pero hay un estrés que se queda. Hay un estrés que perjudica tu salud. Posiblemente tú estés mal de la alta presión, del colesterol, de la diabetes, de muchas cosas. Impacta el corazón, impacta nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, todo eso hace un impacto bastante emocional grave en cual nos llega a perjudicar. Entonces, tratemos nosotros la manera de poder hacer esos cambios, de que nosotros como personas, como padres, como hijos, como compañeros o como esposos, podamos cambiar un poco esa situación. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo sea más ameno, para que la comunicación tanto con nuestros compañeros, con nuestros líderes, con uno mismo, incluso en la familia, sea más grato, porque uno llega del trabajo cansado, posiblemente no has vendido o has pasado situaciones de bullying o te han acosado o tu jefe te trata mal. Llegas a tu casa, llegas con una actitud negativa y tal vez la familia te exige, te hace cosas, ves que también están pasando situaciones y tú los quieres ayudar y tú no sabes cómo hacerlo. Entonces, un enfermo no puede ayudar a otro enfermo, sino que tratemos nosotros la manera de poder suavizar la situación, de tener esos cambios para que nuestra vida cotidiana sea más fácil, sea más útil y que nosotros podamos salir adelante, por lo menos en el tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra. Dice, ¿cómo combato el estrés en el trabajo? Primero, veamos las cosas más positivamente, aunque no lo estén. Yo sé que las cosas a veces no pintan bien, porque a veces uno entra en el trabajo, empiezan la burla, empieza el señalamiento, empieza el enojo del compañero, empieza el maltrato tal vez de tu líder, de tu jefe, de tu supervisor. Nosotros tenemos que tener un balance, nosotros tenemos que enfocarnos realmente y tener un enfoque, ok, hoy voy a tener un día, ya sea bueno o malo, dar gracias a Dios por lo bueno, lo mucho, lo poco que nos está dando, siempre ser agradecido, pero tener el enfoque de que nosotros
podamos ver las cosas positivamente, de que las cosas no nos vayan a afectar tanto, porque nos llegan a afectar bastante. Entonces tenemos que cambiar un poco la situación. Si lo vemos negativo, tratar la manera de poderlo ver positivo. Dice, número 2, tratar la manera de evitar contacto con personas que no te edifican, personas que son negativas y que se quejan de todo. No sé si les ha pasado en el trabajo que usted tal vez va comenzando el día y entra un compañero, hola, ¿cómo están? Y lo primero que dice es, ay, a ver cómo nos va ahora. Ay, ¿ya viste fulanita? A mí ayer me fue pésimo. Hoy a ver cómo nos va. Es que esa situación y te empieza a hablar de tanta negatividad y ni siquiera ha comenzado el día. Entonces, trata tú de evitar ese tipo de personas, porque ese tipo de personas no te edifican. No vas a ser grosero, sí, tampoco le vas a hablar mal, simplemente alejarte. Alejarte poco a poco de una manera sutil y sincera y claramente y darle la vuelta. ¿Por qué? Porque tú vas comenzando el día. Tú tal vez llevas la mente positiva, tú llevas esas ganas de trabajar y esta persona lo que hace es robarte la energía. Entonces, cambiemos de ese tipo de personas. Si las personas no nos edifican y no nos ayudan, pues apartémonos de ella, claro, sin enojarnos, sin tener esa comunicación, porque quieras o no, somos compañeros de trabajo. La otra parte, el número 3, dice rodearte de un ambiente más cordial y personas positivas. Ahora, es difícil porque cada persona tiene su forma de pensar, cada quien sabe cómo se va a desarrollar en el trabajo o en la manera en que llega. Nosotros no sabemos qué es lo que pasa en su vida secular o qué es lo que pasa en su casa y cómo llega al trabajo. Entonces, tratemos la manera de que si las personas son negativas, alejémonos. Si las personas tienen una más positividad en lo que está haciendo, son más positivos, aunque la tormenta se vea oscura. Rodeémonos de personas que nos puedan edificar, de personas que nos digan, échale ganas, sigamos adelante, primero Dios, más tarde vamos a hacer las cosas diferentes o las cosas van a cambiar. Entonces, ese tipo de personas nos conviene porque nos van a edificar. Número 4 dice, ver lo bello que es la vida y que Dios la ha hecho para ti y para nuestra familia. Entonces, demos gracias a Dios cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, porque tantas circunstancias que se están dando, tantas cosas que están pasando, y si lo vemos negativamente, con el simple hecho de abrir los ojos, ya es una bendición, ya es algo grato y es de agradecimiento. Entonces, seamos agradecidos con nuestros líderes, con nuestros clientes, con las personas que nos rodean, porque gracias a Dios nos ha permitido tal vez tener un año más de vida, un año más o un día más que podamos despertar y poder salir adelante. Dice también que tengamos que hacer, número 5, hacer cosas que nos distraigan. Lastimosamente, nosotros a veces formamos un círculo vicioso del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, vas y compras comida y te sientas en la casa. Entonces, hay un círculo vicioso que se vuelve rutinario. Yo sé que hay personas que sí le agradan y personas que no le agradan. ¿Por qué? Porque muchas veces el círculo en que tú estás familiar, hay niños y los niños quieren salir, los niños quieren ir al parque, los niños quieren que lo lleves a otro lado, que les compres un ice cream, que compartas con tu esposa que tal vez no trabaja y todo el día está en casa. Entonces, tenemos que cambiar un poco la rutina en que nosotros nos mantenemos. ¿Para qué? Porque eso también nos va a ayudar a nosotros a distraernos, a que nuestra mente se despeje, a poder respirar un poquito de aire puro, porque muchas veces en los trabajos pasamos todo el día encerrados y no respiramos ese aire. Entonces, caminar, ir al parque, ir a tomarte un helado con tus hijos, con tu esposa, hacer, aunque sea un poquito de diferencia, te va a ayudar mucho en la aportación de cómo tú te sientes en el estrés. Número 6 dice, poder aceptar que ya no somos lo mismo. Es difícil para nosotros como personas adultas o personas mayores que hacer las cosas como antes las hacían. Lastimosamente no se puede. Fíjense que yo antes era un poquito más ágil. Siempre he sido así como me ven gordita, pero era más ágil. Antes yo me podía subir a las escaleras más fácilmente porque a mí me gusta mucho decorar, cambiar, poner, quitar. A mí eso a mí me relaja, me distrae y me desestresa. Entonces, cada quien busca la forma donde sentirse bien. A mí los detalles chiquitos dentro del hogar me gustan. Entonces, yo era muy ágil en esa área. Hoy con el tiempo sí lo hago, pero ya no tengo la misma agilidad. Entonces, tengo que aceptar que ya no soy la misma. Claro, tampoco me voy a poner así inútil y no querer hacer nada,
pero ya no tengo la misma fortaleza, ya no tengo la misma agilidad de subirme a la escalera y bajarme por sí sola o pararme en una silla si no me puedo caer. Entonces, tratemos de evitar cosas que ya no las podemos hacer porque no somos las mismas personas y no estamos ágil como siempre. Entonces, aceptémonos que estamos en una etapa de desarrollo, de crecimiento emocional, de físico, de espiritual, y van a haber muchos cambios. Entonces, parte de esos cambios es la aceptación. Aceptemos que ya no somos los mismos, pero tampoco nos vamos a perjudicar, a sentir lástima, a sentir miedo, a cohibirnos y no movilizarnos. No, que las cosas tal vez que eran más ágiles, hoy se van a hacer más sencillas y más ligeras para poder nosotros estar mejor y poder aportar. La otra que tenemos también es buscar los medios donde me puedan informar de cuáles son mis cambios y cómo proceder de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque hay personas que tenemos cambios hormonales, cambios económicos, cambios en el hogar. Entonces, muchas veces hay centros donde hay ayuda, donde nos pueden informar referente a cuáles son yo esos cambios que yo voy a tener. Por ejemplo, en la mujer, los cambios hormonales, la menopausia, en los hombres, la andropausia. Entonces, cuáles son los cambios que yo voy a tener cuando yo estoy a cierta edad y cómo esos cambios pueden llegar a perjudicarme en mi salud, en mi trabajo, en mi hogar. Entonces, es bueno que nosotros leamos. Si tú no quieres ir a algún centro, busca ayuda por medio del internet, creo que hay bastante información, o si tienes tú un amigo que es consejero o pertenece a alguna congregación y te pueda dar ese tipo de aportación, búscalo. Esa ayuda te va a ayudar bastante a ti a poder hacer esos cambios, a que nosotros podamos desarrollarnos un poquito mejor. Dice también, número 9, que nos mantengamos rodeados de familiares, amigos que sean gratos. ¿Por qué? Porque ese círculo en que tú te mueves, siempre hay uno, dos, tres o cuatro amigos que tal vez siempre están contigo, que tal vez vas a tal lado y te gusta que ellos estén, que compartan con tu familia, que importante es eso, que compartan con tus amigos, familiares que tal vez van a la iglesia o hermanos que van a la iglesia o grupos donde tú te congregas. Entonces, buscar ese grupito y poder rodearte de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces el platicar, el desarrollarse, el hacer las cosas diferentes, hacen que te sientas mejor y que parte de ese estrés se vaya yendo. Entonces ya las cosas se van a ver más positivamente y van a poder tener esos cambios dentro del trabajo. Número 10 dice, busca principalmente, que es algo que yo siempre les he dicho, que buscamos principalmente la ayuda de Dios, la ayuda de Él. ¿Para qué? Para que nos fortalezca en estos momentos tan difíciles, en estos momentos que tal vez nosotros estamos pasando. ¿Para qué? Para que vengan esos cambios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hay situaciones malas, ya sea del trabajo, del hogar, de tantas cosas que se dan, nosotros nos ponemos en la mente y necesitamos una búsqueda. Y esa búsqueda principalmente tiene que ser la de Dios, porque Dios es el que provee, Dios es el que te va a ayudar a ti si estás enfermo, Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, solamente tienes que confiar y salir adelante y no permitas que el estrés llegue a tu vida y que ese estrés llegue a perjudicar tanto en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia, en tu economía, sino al contrario, busca, Él te va a ayudar a fortalecer, busca de su palabra, puedes leer las escrituras, no necesariamente, porque hay personas que tal vez no les gusta visitar iglesias o no van a los centros por los pastores, bueno, viceversa, cada quien tiene su forma de pensar y se les respeta. Yo lo único que incito es a que busques de la palabra y principalmente busques la ayuda de Dios, porque Dios es el que te va a fortalecer, Dios es el que te va a levantar, Dios es el que te va a tener en el hueco de su mano y el que te va a proteger. Y en esos momentos que tú te sientas en angustia, en necesidad, en pobreza, Dios es el que te va a fortalecer y te va a ayudar a salir adelante y va a hacer esos cambios de ese estrés que está en tu vida. ¿Por qué? Porque esos cambios tienen que ser principalmente de ti para poder llevar una vida mejor, para que esa vida cotidiana, esa vida diferente, tú puedas ser parte de esa aportación. Entonces yo te incito a ti a que sigas adelante y no permitas que el estrés en el trabajo te llegue a perjudicar, sino que al contrario, tú seas parte de esa aportación para que esos cambios vean a ti, jovencito, jovencita que me estás viendo, tú que estás en el mismo trabajo y posiblemente tengas una persona mayor a tu lado, ayúdala, no seas parte de la burla, del señalamiento, sino que al contrario, aporta, porque tal vez parte de tu energía, parte de tu trabajo, parte de la forma que tú te desarrollas o hablas, puedes inyectar un poco de energía a esa persona. Entonces,
quiero dejar un poco para que tú hagas una reflexión y que no permitamos que en el estrés laboral nos llegue a perjudicar, sino que al contrario, no seamos parte de una aportación, de unos cambios y principalmente que tengamos en esos cambios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vivamos un poco pleno, para que nuestra vida sea un poco mejor y que cuando lleguemos de ese trabajo que sea tan estresante, llegar a nuestro hogar y tener un poco de paz. Y principalmente, déjame decirte que no estás solo. Dios está contigo y estará todos los días de tu vida. Bendiciones y que tengas un buen día.